Era solo otra revisión rutinaria, el tipo de cita a la que las futuras madres acuden con nerviosismo y esperanza. Amanda Foster, ahora en su tercer trimestre, estaba sentada tranquilamente en la penumbra de la sala de ultrasonidos, con su pequeña hija Bailey a su lado. El monitor se encendió, mostrando la familiar imagen borrosa de su bebé nonato. Pero entonces ocurrió algo inusual. Mientras el técnico movía suavemente la sonda por el vientre de Amanda, la pantalla captó algo inesperado, una mano grande y suave, demasiado grande para pertenecer al bebé, parecía posarse sobre su cabecita. Era como si algo o alguien la protegiera. Bailey fue la primera en hablar. «Mamá, mira esa mano». Amanda miró fijamente la pantalla, con el corazón acelerado. Se le llenaron los ojos de lágrimas, porque durante semanas había estado rezando las mismas palabras una y otra vez: «Señor, por favor, mantén tu mano sobre mi bebé». Ahora, esa misma imagen parecía aparecer ante sus ojos. Para comprender la fuerza de ese momento, necesitas conocer la historia de Amanda. Su camino hacia la maternidad comenzó con una profunda angustia. Con tan solo 17 años, descubrió que estaba embarazada de su primer hijo, un niño. Como cualquier madre joven, estaba asustada, pero también emocionada, hasta que la ecografía de las 18 semanas le trajo una noticia devastadora. Al bebé le habían diagnosticado el síndrome de Potter, una enfermedad rara en la que los riñones no se desarrollan correctamente o no se desarrollan en absoluto. Sin riñones, el líquido amniótico desaparece, los pulmones del bebé no pueden crecer y el desarrollo facial y de las extremidades se ve gravemente afectado. El resultado casi siempre es la muerte al nacer o antes. Amanda estaba destrozada. «Si Dios se va a llevar a mi bebé», dijo más tarde, «quizás debería llevarme a mí también». Pero Dios no se la llevó. En cambio, la dejó sola, confundida y llena de dolor, para que sufriera su pérdida. Ese dolor se convirtió rápidamente en amargura. Amanda no dejó de creer en Dios, pero no quería saber nada de él. Estaba enojada. Sin embargo, la vida continuó. Amanda tuvo 2 hermosas hijas, sanas, brillantes y llenas de alegría. Sin embargo, incluso mientras sonreía, cargaba con un tormento de dolor y preguntas sin respuesta: ¿por qué tuvo que morir su primer hijo? ¿Por qué Dios permitió que sufriera tanto? Describió esos años como caóticos, su corazón dividido entre amar a sus hijos y resentirse con el Dios al que una vez clamó. La fe se sentía distante, la paz parecía imposible. Y entonces, un día de septiembre de 2021, todo cambió. Amanda había llegado al límite de su capacidad, cansada, espiritualmente seca, emocionalmente destrozada. No le quedaban fuerzas. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló y se entregó, entregando su vida, sus miedos, sus dudas y su pasado a Jesús. Por primera vez en años, la esperanza regresó. Solo unas semanas después, algo más regresó: estaba embarazada de nuevo, y esta vez era otro niño. Al principio del embarazo, los médicos notaron algo preocupante. El corazón del bebé no se estaba formando correctamente, la pared que separaba las cavidades cerca de la aorta parecía desviada. Si no se trataba, podría ser mortal. El miedo se apoderó de ella como una sombra, recordándole a Amanda a su primer hijo. Pero esta vez, luchó contra el miedo con algo más fuerte: la fe. Todas las noches rezaba las mismas palabras sencillas, como las de una niña: «Señor, por favor, mantén tu mano sobre mi bebé». Las repetía antes de cada cita, de cada ecografía, de cada momento de duda. Cada vez, sentía que la invadía una paz que no era la ausencia de preocupación, sino la presencia de algo más grande. En una fría mañana, durante su ecografía de la semana 32, Bailey llegó ansiosa por ver a su hermanito. Entraron en la silenciosa sala de ecografía, como siempre. Amanda se recostó, las luces se atenuaron, la máquina zumbaba, y todo parecía normal, hasta que, de repente, algo en la pantalla los hizo detenerse. Una mano. No los diminutos dedos del bebé apretados en un puño ni extendiéndose hacia el útero, sino una mano que parecía grande, demasiado grande. Parecía posarse suavemente sobre la cabeza del bebé, como un padre acunando a su hijo. Bailey señaló. Amanda parpadeó. El momento fue abrumador. ¿Podría ser realmente así? ¿Podría su oración, «Señor, pon tu mano sobre mi bebé», haber sido respondida literalmente?
Días después, Amanda y su esposo Kyle visitaron a un especialista para darle seguimiento al problema cardíaco. Se prepararon, pero esta vez no hubo diagnóstico ni preocupación. El defecto había desaparecido. El médico lo confirmó, la afección que una vez amenazó la vida de su hijo simplemente había desaparecido. Las lágrimas de Amanda volvieron a fluir, pero esta vez de alegría. La gratitud inundó su corazón. Recordó cada noche de oración suplicante, cada momento de rodillas bañado en lágrimas. Ahora su hijo estaba sano. Amanda publicó la foto de la ecografía en Facebook, compartiendo su historia. Pronto, se extendió mucho más allá de su pequeño círculo. La gente la llamó un milagro, una bendición, incluso una prueba divina. Otros sugirieron que era solo la mano del bebé, distorsionada por el ángulo de la ecografía. Algunos dijeron que era una ilusión, un truco de la máquina. Amanda no se molestó, comprendía las dudas. Pero para ella y Kyle, no importaba lo que creyeran los demás. Sabían lo que habían orado, lo que vieron y cómo se sintieron en ese momento, en paz, protegidos, rodeados de algo más grande que ellos mismos. Ya sea que el mundo lo llamara coincidencia o milagro, Amanda simplemente sonrió y dijo, Dios es bueno. Su historia es más que una foto. Trata sobre el dolor y la sanación, la ira y la rendición, la pérdida y la restauración. Tras perder a su primer hijo, tenía todas las razones para alejarse de la fe, sin embargo, decidió regresar. No porque la vida se volviera más fácil, sino porque aprendió algo más profundo. Para 1540, tan solo 4 años después del accidente, Enrique había ejecutado a su segunda esposa, anulado su matrimonio con la tercera y ya buscaba a su cuarta esposa. La joven Catalina Howard le llamó la atención, una joven de unos 17 años, comparado con sus 50. El contraste debió de ser grotesco. Allí estaba un rey tan obeso que necesitaba sirvientes para subirlo a su caballo, persiguiendo a una adolescente que, según se decía, encontraba sus insinuaciones tan repulsivas que necesitaba vino para soportar su lecho. Esperen a ver qué sucede cuando esas heridas finalmente se infectan. El año 1542 marcó un punto de inflexión terrible. Las úlceras, que habían sido manejables, aunque repugnantes, durante 6 años, empeoraron repentinamente. Las notas del Dr. Vicar describen un cambio en el color y el olor de la secreción, donde antes era pus blanco amarillento, ahora se volvió verde, luego marrón. El olor evolucionó de simplemente repugnante a algo que los testigos describieron como el hedor de la muerte misma. El peso de Henry se disparó durante este periodo. Incapaz de hacer ejercicio debido al dolor de pierna y comiendo constantemente para distraerse de su sufrimiento, pasó de pesar 127 kilogramos a más de 159 kilogramos. Su armadura de 1540, conservada en la Torre de Londres, muestra una cintura de 122 centímetros. Para 1545, se tuvo que encargar una nueva armadura con una cintura de 137 centímetros. Piénsenlo, 137 centímetros es más grande que el ancho de la mayoría de los refrigeradores modernos. El palacio tuvo que modificarse para acomodar la nueva corpulencia del rey. Se ensancharon las puertas, aún se pueden ver las marcas de la construcción en Hampton Court. Los pisos se reforzaron con vigas adicionales después de que el peso del rey causara un hundimiento peligroso. Se construyeron sillas especiales con brazos desmontables porque Enrique ya no cabía entre ellas. Pero no solo los muebles requerían modificaciones. La rutina diaria del rey se convirtió en una elaborada representación diseñada para ocultar su deterioro. Lo vestían mientras yacía en la cama, un proceso que requería 4 sirvientes para manipular sus enormes extremidades. Se instalaba un sistema de poleas y eslingas para erguirlo. Luego lo trasladaban a una silla de ruedas, aunque esto se ocultaba cuidadosamente de la vista del público. Tengo 2 revelaciones impactantes más sobre su muerte y el encubrimiento posterior, pero primero asegúrate de suscribirte, porque tengo una serie completa sobre las conspiraciones Tudor que los historiadores no quieren que conozcas. Pulsa la campana para no perderte la explosiva verdad sobre la ejecución de Ana. La transformación física fue acompañada por un deterioro mental igualmente inquietante. Para 1544, los cortesanos reportaban un comportamiento que trascendía el simple mal humor y rozaba la locura. Enrique mantenía conversaciones enteras con personas que no estaban presentes. Se le vio discutiendo con su difunto padre, Enrique VII, defendiendo su gasto del tesoro real. Llamaba a gritos a su madre, Isabel de York,
quien había fallecido cuando él tenía tan solo 11 años. Lo más inquietante eran sus interacciones con los fantasmas de sus víctimas. Múltiples testigos afirmaron haber visto al rey detenerse repentinamente a mitad de una frase durante un acto de estado, palideciendo mientras miraba al vacío. Susurraba, no, ahora no, o, déjenme, antes de estallar de ira contra sus confundidos consejeros. Un relato particularmente detallado del embajador francés describe a Enrique gritando repentinamente a una silla vacía, ordenando a Ana Bolena que dejara de reírse de él. La paranoia del rey alcanzó cotas insospechadas. Estaba convencido de que sus sirvientes intentaban envenenarlo con las vendas de sus piernas. Exigía que le trajeran los vendajes empapados en pus para inspeccionarlos, oliéndolos con recelo antes de permitir que los quemaran. Contrataba catadores no solo para sus comidas, sino también para sus medicinas, obligando a los desafortunados sirvientes a aplicarse primero sus ungüentos en la piel para comprobar si estaban venenosos. Para la Navidad de 1546, Enrique se había convertido en algo apenas reconocible como humano. Los relatos contemporáneos describen una figura imponente erguida en su trono, incapaz de mantenerse en pie sin ayuda. Su rostro se había hinchado hasta casi duplicar su tamaño original, con los rasgos distorsionados por la retención de líquidos. Sus ojos, antes de un azul brillante, comparados con el cielo de verano, se habían vuelto amarillentos e inyectados en sangre, hundidos en profundas bolsas de carne descolorida. El olor que emanaba de la realeza se había vuelto indisimulado, a pesar de las toneladas de perfume, la quema regular de incienso y las hierbas frescas esparcidas por el suelo. Los cortesanos se acercaban discretamente a la nariz con pomanders, bolas de perfume, al acercarse al trono. Algunas de las damas más delicadas de la corte se excusaban y vomitaban tras sus comparecencias obligatorias ante el rey. Aquí hay algo que te sorprenderá sobre cómo intentó ocultar su condición. El último retrato de Enrique, el famoso retrato de Viteal que se convirtió en el modelo de cómo lo imaginamos hoy, encierra un secreto devastador. Cuando la pintura fue radiografiada en 1960 durante las obras de restauración, los conservadores descubrieron que la mano izquierda del rey, que parece sujetar un simple bastón, originalmente estaba pintada sosteniendo algo completamente distinto, un bastón de madera rematado con una calavera humana. Este macabro bastón no era solo una declaración de moda gótica. Enrique estaba tan obsesionado con la muerte que llevaba este recordatorio a todas partes. Golpeaba el cráneo contra el suelo durante las conversaciones, un tic nervioso que ponía nerviosos incluso a sus cortesanos más leales. Se rumoreaba que el cráneo pertenecía a un monje de uno de los monasterios disueltos, aunque algunos murmuraban que pertenecía a uno de sus enemigos ejecutados. El retratista Hans Holbein había pintado este inquietante detalle con precisión. Pero tras la muerte de Enrique, su hijo Eduardo V ordenó que lo cubrieran. El joven rey no soportaba la idea de que su padre fuera recordado como el loco obsesionado con la muerte en el que se había convertido. Los registros judiciales de aquellos últimos meses de 1546 pintan una imagen de una corte sumida en el terror. Los cambios de humor de Enrique se habían vuelto tan extremos que los cortesanos desarrollaron un elaborado sistema de alerta. Los pajes señalaban discretamente el estado de ánimo del rey mediante cintas de colores, rojo para la ira, negro para la depresión, blanco para los cada vez más escasos momentos de calma. El rey montaba en cólera ante la más mínima provocación. Un sirviente que estornudó durante una audiencia real fue llevado a rastras para interrogarlo como posible asesino con veneno en polvo. Una dama de compañía que pisó accidentalmente la túnica del rey fue desterrada de la corte y las tierras de su familia confiscadas. Lo más aterrador de todo fue que Enrique comenzó a ordenar ejecuciones de personas ya fallecidas, tras haber olvidado que las había matado años antes. Un incidente particularmente escalofriante ocurrió durante un banquete de Estado en noviembre de 1546. El embajador francés informó que, a mitad de la comida, Enrique se levantó repentinamente, un proceso que requirió varios sirvientes y le causó una agonía visible, y comenzó. Gritando a una silla vacía, «¿Te atreves a aparecer en mi mesa, bruja?», gritó, señalando al vacío. La corte se quedó paralizada mientras Enrique continuaba su diatriba contra quien, a todas luces, creía que era el fantasma de Ana Bolena. «Te corté la cabeza una vez, te la volveré a cortar». Luego se desplomó en su silla, aparentemente exhausto, y reanudó la comida como si nada hubiera pasado. En enero de 1547, en el palacio de Viteal, Enrique VIII entró en su declive final, y lo que sucedió después fue tan inquietante que su propio gobierno ocultó los registros durante siglos.
Las úlceras en sus piernas habían crecido más de lo que los médicos habían visto antes. Las notas médicas ocultas del Dr. Thomas Wendy, descubiertas en una colección privada en 1891, describían heridas tan profundas que el hueso era claramente visible. La carne alrededor de las úlceras se había ennegrecido, una clara evidencia de gangrena. El olor se había vuelto insoportable. Los sirvientes se desmayaban mientras cambiaban las sábanas del rey. Las ventanas debían mantenerse abiertas a pesar del gélido clima de enero, ya que el hedor a descomposición llenaba cualquier habitación cerrada en cuestión de minutos. El cuerpo de Henry se había convertido en una masa pútrida de corrupción. Su piel se había vuelto de un amarillo enfermizo por una insuficiencia hepática, el blanco de sus ojos era del mismo color, dándole un aspecto inhumano. Tenía la lengua tan hinchada que apenas podía hablar, sus palabras salían como sonidos húmedos y gárgaras que requerían que sus sirvientes más cercanos las interpretaran. Su aliento olía a carne podrida, señal de que la infección se había extendido a su sistema digestivo. El enorme peso del rey hacía casi imposible cuidarlo, se necesitaron 6 hombres fornidos para girarlo en la cama y evitar las llagas, aunque, para entonces, ya se habían formado llagas, que se sumaban al catálogo de carne podrida. Sus piernas se habían hinchado tanto que la piel se le agrietó en múltiples partes, supurando un líquido transparente que empapaba docenas de vendajes a diario. El 20 de enero, Henry experimentó lo que los médicos ahora reconocen como el inicio de una insuficiencia multiorgánica. Sus riñones, abrumados por el flujo constante de toxinas provenientes de sus piernas infectadas, comenzaron a dejar de funcionar. Su orina, cuando podía producirla, era de color marrón oscuro y olía a amoníaco. Su abdomen se hinchó con líquido, aumentando su ya enorme circunferencia y causando una presión agonizante sobre sus otros órganos. El estado mental del rey durante estos últimos días oscilaba entre una lucidez aterradora y un delirio absoluto. En sus momentos de lucidez, sabía que se moría. Suplicaba a sus médicos que lo salvaran, prometiéndoles riquezas inimaginables si lograban curarlo. Cuando no lograban aliviarlo, los atacaba con furia, amenazando con torturarlo y ejecutarlo, aunque carecía de la fuerza para firmar ninguna orden judicial. En sus delirantes periodos, Enrique reveló la verdadera profundidad de su terror. Lloró por su madre, muerta hacía casi 40 años, rogándole que lo protegiera de los demonios que veía trepar bajo su cama. Conversó con su hermano Arturo, fallecido en 1502, disculpándose por haberle arrebatado el trono y a su esposa. De forma aún más patética, clamó por su primera esposa, Catalina de Aragón, pidiéndole perdón, aunque había muerto sola y abandonada 11 años antes. Durante estos últimos días, la corte mantuvo una fachada elaborada. Las proclamaciones oficiales seguían describiendo al rey como recuperándose de una dolencia leve. Se informó a los embajadores que Enrique simplemente estaba descansando y que lo recibiría pronto. Mientras tanto, entre bastidores, Eduardo Seymour y otros miembros del Consejo Privado ya planeaban la sucesión, sabiendo que al rey le quedaban, como mucho, unos días de vida. El 27 de enero, Enrique sufrió lo que los médicos modernos reconocerían como un derrame cerebral masivo. El lado derecho de su rostro se le desplomó grotescamente, la baba se acumuló en su almohada al perder el control de los músculos faciales. Su habla, ya de por sí difícil debido a la inflamación de la lengua, se volvió completamente incomprensible. El poderoso rey de Inglaterra, quien una vez lideró la reforma de toda una religión con sus palabras, ni siquiera podía pedir agua. Sin embargo, incluso en este estado, paralizado y descompuesto, Enrique intentó mantener su control tiránico. Con su única mano funcional, intentó firmar sentencias de muerte. Su última víctima prevista fue el duque de Norfolk, quien le había servido fielmente durante décadas, pero había caído en desgracia. La firma era un pergamino ilegible, más una mancha de tinta que un nombre, pero los sirvientes de Enrique, aterrorizados incluso por el rey moribundo, se prepararon para llevar a cabo la ejecución. Solo la muerte de Enrique al día siguiente salvó a Norfolk del cadalso. La historia toma aquí un giro más sombrío, uno que los historiadores han intentado ocultar durante siglos. Enrique VIII no murió en paz mientras dormía, como afirman los registros oficiales. Murió gritando. El diario privado del arzobispo Cranmer, descubierto en la biblioteca del Palacio de Lambeth en 1983, ofrece el único relato presencial de las últimas horas de Enrique. Citado para administrarle la extremaunción alrededor de la medianoche del 27 de enero, Cranmer encontró a Henry sufriendo convulsiones tan violentas que 6 hombres tuvieron que sujetarlo para evitar que se autolesionara.
Su enorme cuerpo se convulsionaba con tanta fuerza que el marco reforzado de la cama se quebraba entre convulsiones. Vomitó bilis negra, señal de que su sistema digestivo sufría una hemorragia interna. El olor era indescriptible. Cranmer tuvo que excusarse 2 veces para vomitar. Durante breves momentos de quietud, la mirada de Henry se centraba en cosas que no existían. Lloraba por sus hijos muertos, los abortos espontáneos y los mortinatos que habían plagado su desesperada búsqueda de herederos, y les rogaba que lo perdonaran, prometiendo ser un mejor padre si tan solo regresaban. Entonces su voz cambiaba, volviéndose aguda y aterrorizada mientras gritaba sobre las llamas y exigía que alguien apagara el fuego que solo él podía ver. Al acercarse las 2 de la madrugada del 28 de enero, la respiración de Enrique cambió a lo que los profesionales médicos llaman estertor de muerte, un sonido húmedo y gorgoteante a medida que los pulmones se llenaban de líquido. Cranmer, siguiendo la doctrina protestante, le pidió al rey moribundo que le diera una señal si confiaba en Cristo para su salvación. Tomando la enorme e hinchada mano de Enrique entre las suyas, le pidió que la apretara. Enrique apretó una vez, débilmente, luego aflojó la presión. A las 2:07 de la madrugada del 28 de enero de 1547, el rey Enrique VIII de Inglaterra falleció. Pero el horror no había terminado, estaba a punto de empeorar. El cadáver de Henry comenzó a descomponerse a una velocidad asombrosa. La infección que había devastado su cuerpo durante años no se detuvo con la muerte, se aceleró en cuestión de horas. Su cuerpo, ya hinchado, se hinchó aún más a medida que las bacterias producían gases en su interior. El olor era increíblemente intenso, se oía a los sirvientes apostados fuera de la cámara mortuoria vomitar. El consejo privado, dirigido por Edward Seymour, tomó la extraordinaria decisión de mantener en secreto la muerte de Enrique durante 3 días. Necesitaban tiempo para determinar cómo manejar el cadáver en rápido deterioro. El cuerpo era demasiado grande y estaba demasiado descompuesto para exhibirlo públicamente sin causar escándalo. Se convocó urgentemente a embalsamadores, pero se enfrentaron a una tarea imposible. Al abrir el cuerpo de Enrique para extraer los órganos para su conservación, descubrieron la magnitud de su descomposición interna. El hígado estaba tan agrandado y enfermo que se desintegraba con solo tocarlo, el corazón, hinchado a casi el doble de su tamaño normal, estaba rodeado de un líquido amarillento, los intestinos estaban negros por la gangrena. Un ayudante de embalsamador se desmayó al abrir el estómago, liberando un hedor tan intenso que los trabajadores huyeron de la habitación. Los embalsamadores trabajaron frenéticamente durante 2 días empleando técnicas extremas, incluso para los estándares Tudor. Rellenaron la cavidad corporal con más de 45 kilos de sal y hierbas aromáticas, envolvieron el cadáver en tela encerada empapada entre mentina y sellaron todo en un enorme ataúd de plomo que requería un refuerzo especial para soportar el peso. Pero ni siquiera estas medidas extraordinarias pudieron contener la descomposición de Enrique. Durante el velatorio en Viteal, los testigos reportaron ruidos extraños provenientes del ataúd, crujidos y gorgoteos a medida que los gases continuaban acumulándose dentro del contenedor sellado. El plomo comenzó a abultarse. Los funcionarios rápidamente cubrieron el ataúd con más tela negra para ocultar su deformación. Luego llegó la procesión al castillo de Windsor el 14 de febrero. El ataúd de Enrique, que pesaba casi media tonelada con sus refuerzos, requirió un carruaje especialmente construido y tirado por 8 caballos. Lo que debería haber llevado un día se alargó a 3, ya que los caballos soportaban el peso y los caminos se convertían en barro bajo la lluvia invernal. La segunda noche, la procesión se detuvo en la abadía de Cannes, irónicamente, uno de los monasterios que Enrique había disuelto años antes. El ataúd permaneció en la capilla durante la noche. Lo que sucedió a continuación fue tan grotesco que se convirtió en leyenda, aunque relatos contemporáneos lo confirman. La presión de los gases dentro del cadáver en descomposición de Enrique finalmente se volvió excesiva. El ataúd de plomo se partió con un sonido que los testigos describieron como un trueno. Se filtraron fluidos pútridos, formando un charco en el suelo de la capilla. El olor era tan intenso que los guardias abandonaron sus puestos. Entonces, la grotesca indignidad final, a la mañana siguiente, los trabajadores descubrieron que unos perros habían entrado en la capilla durante la noche y lamían los fluidos fétidos que rezumaban del ataúd del rey. El hombre que se había autoproclamado ungido de Dios, y que había roto con Roma para afirmar su derecho divino a gobernar, terminó siendo pasto de los perros carroñeros. Los trabajadores del palacio usaron serrín y cal para absorber los restos, con paños atados sobre el rostro.
El ataúd fue sellado apresuradamente con plomo fresco, aunque el daño a la dignidad real fue total. Cuando la procesión finalmente llegó al castillo de Windsor, Enrique fue enterrado rápidamente, sin la elaborada ceremonia originalmente planeada. Esta grotesca escena fue tan dañina para el prestigio real que Edward Seymour, ahora duque de Somerset y Lord Protector, ordenó a todos los testigos guardar silencio absoluto bajo pena de muerte. El registro oficial simplemente afirmaba que Enrique había muerto en paz y había sido enterrado con todos los honores correspondientes. La verdad permaneció oculta durante siglos, solo para emerger a través de diarios privados e informes diplomáticos extranjeros. Enrique VIII, el rey que ejecutó esposas, demolió monasterios y aterrorizó a una nación, murió pudriéndose por dentro, gritando de terror, con su cadáver tan pútrido que explotó en su ataúd. El príncipe del Renacimiento dorado reducido a una masa de infección y descomposición, abandonado por cortesanos aterrorizados, y sus últimos restos lamidos por perros.